Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a este lunes 5 de octubre de la 27ª semana del tiempo ordinario. Misioneros de Santa María de Nazaret les da la bienvenida y les habla Nair Chávez de la comunidad Hijos de Sion. Esta tarde quiero compartir con ustedes un tema muy mariano. María, Arca de la Nueva Alianza. ¿Por qué nosotros los católicos decimos que María es el arca de la nueva alianza? ¿Recuerdan ustedes cuando estaba Noé en Génesis 6:14? El Señor le da a él instrucciones precisas de cómo debía construir el arca y qué es lo que él debería llevar en el arca, ¿no? El Señor le da a Noé todas las instrucciones y le dice que va a enviar un diluvio que inundará la tierra y destruirá todo lo que tiene vida en todas partes del mundo. Y le recomienda que la gente que lo va a llevar, que entren las personas y los animales en parejas para que pueda, cuando termine el diluvio, repoblarse nuevamente toda la tierra. Por eso es tan importante el tema de la diferenciación de sexos. En los humanos, varones y mujeres, en los animales, machos y hembras, ¿no? Y aún las plantas. Porque si fueran dos del mismo género o del mismo sexo, pues imposible que haya reproducción. Entonces el Señor hace una alianza con Noé porque lo encuentra como el hombre justo y que cumplió la palabra y obedeció al Señor en todo, incluso en las instrucciones que el Señor le da con precisión para la construcción de esa arca donde Él debe preservar a la humanidad, a lo que va a quedar de la creación para que la tierra vuelva a repoblarse. Luego que Moisés saca a los egipcios y el pueblo israelita sale de Egipto después de casi 500 años de esclavitud y les envía los mandamientos, Dios le pide a Moisés y a su pueblo construir un santuario que se llama la tienda del encuentro, donde ellos tendrían que colocar un arca. Y también le da instrucciones precisas de cómo tendría que ser el arca. Le dice que haga un arca de madera de acacia que mida 1 metro y 10 centímetros de largo, 65 centímetros de ancho y 65 centímetros de alto. Recúbrela de oro puro por dentro y por fuera y ponle un ribete de oro alrededor. Hazle también 4 argollas de oro y pónsela en las 4 patas, 2 de un lado y 2 del otro. Haz también travesaños de madera de acacia, recúbrelos de oro y pásalos a través de las argollas que están a los costados del arca para que pueda ser levantada con ellos y ya no vuelvas a quitarlos. Déjalos ahí en las argollas del arca y coloca en el arca la ley que te voy a dar. Haz una tapa de oro puro que mide 1 metro y 10 centímetros de largo por 65 centímetros de ancho, con 2 seres alados de oro labrado a martillo en los 2 extremos. La tapa y los seres alados deben ser de una sola pieza. Uno de ellos estará en un extremo de la tapa y el otro en el otro extremo, el uno frente al otro, pero con la cara hacia la tapa. Y sus alas deben quedar extendidas por encima de la tapa, cubriéndola con ellas. Coloca después la tapa sobre el arca y pon dentro del arca, nuevamente te repite, la ley que te voy a dar. Allí me encontraré contigo y desde lo alto de la tapa, de entre los 2 seres alados que están sobre el arca de la alianza, te haré saber todas mis órdenes para los israelitas. Entonces, Dios le da las instrucciones precisas a Moisés de cómo construir esa arca que sería construida, y una vez construida, la pondrían dentro de la tienda del encuentro, que es el lugar donde entraba Moisés para conversar con Dios. Todo el pueblo se ponía alrededor de la tienda, el único que podía entrar a la tienda era Moisés. El lugar lo dice claramente, ¿dónde lo va a colocar?
le pide a Moisés que lo coloque en la tienda del encuentro, que es el lugar donde él va a morar. Luego le dice que lo construya con maderas de acacia, que era una madera, entre comillas, incorruptible. Le dice también qué es lo que debe colocar dentro del arca. Las tablas que el Señor le va a dar, la ley que le va a dar, algo de maná y la varilla de Aarón, como nos dice en Hebreos 9:4. Estaba cubierta completamente de oro para representar que el Señor era el Rey absoluto y la divinidad absoluta. Eso lo vemos en Éxodo 25:11. Y ese era el lugar donde la gloria de Dios se iba a mostrar con Moisés cada vez que Dios necesitara hablar con Moisés, ¿no? La nube bajaba hasta donde estaba la tienda y ahí entraba Moisés para hablar con Dios. La nube cubría la tienda. Entonces, los israelitas a través de toda su travesía llevaban el arca del encuentro, el arca de la alianza con el Señor. Y nos dice la palabra que hasta en los momentos de batalla esa arca era llevada para ser ganadores en la batalla, porque el arca representaba que Dios caminaba con ellos, que Dios estaba con ellos y que no los abandonaba de ninguna manera. Y esa arca fue pasando de generación en generación y los israelitas tenían mucho cuidado con el arca y siempre la conservaban en la tienda del encuentro. David, cuando ya es rey de, de los israelitas y es rey por obra de Dios, como nos dice en segunda de Samuel, también él va a buscar el arca de la alianza a un monte. Y David, al encontrar el arca, nos dice la palabra de Dios, él sube a las montañas de Judea para buscar el arca y rescatar el arca para llevarla a un templo. David decide construir un templo para poner el arca. Pero en el camino suceden varias cosas y David deja el arca en un lugar de las montañas de Judea en la casa de Obed Edom, un hombre de Gat. El arca del Señor se quedó 3 meses en casa de Obed Edom y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. Y luego de eso, ya David decide trasladar el arca del Señor a Jerusalén. David iba vestido elegantemente, sacrificó un toro, un carnero, danzaba con todas sus fuerzas y tanto él como todos los israelitas llevaban el arca del Señor entre gritos de alegría y toque de trompetas. Entonces, David decide llevar el arca a Jerusalén para construir un templo para Dios donde guardar el arca de la alianza, el arca que había acompañado a los israelitas durante toda su travesía en el desierto, en sus guerras, hasta llegar a la tierra prometida. David llega, pero el Señor también le dice que no va a ser él quien le construya el arca y le da una orden a David. Lo vemos en segunda de Samuel, en el capítulo 7, en el capítulo 7 del 12 al 14, le dice el Señor a David, y cuando tu vida llegue a su fin y mueras, yo estableceré a uno de tus descendientes y lo confirmaré en el reino. Él me construirá un templo y yo afirmaré su reino para siempre. Yo le seré un padre y él me será un hijo. Y cuando cometa una falta, yo lo castigaré y lo azotaré como todo padre lo hace con su hijo. Pero no le retiraré mi bondad como se la retiré a Saúl, al cual quité para ponerte a ti en su lugar. Tu dinastía y tu reino estarán para siempre seguros bajo mi protección, y también tu trono quedará establecido para siempre. Natán, el profeta, le dice eso a David. Entonces David
pregunta, Señor, ¿quién soy yo y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar hasta aquí, ¿no? Hasta tener el arca? Y tan poca cosa te ha parecido esto, Señor, que hasta has hablado del porvenir de la dinastía de tu siervo. Ningún hombre actúa como tú, Señor. Entonces, el que llega a construir el templo es Salomón, el hijo de David, ¿no? Salomón, el rey que gobernó con tanta sabiduría y esplendor y que también en un momento de su vida se extravió por completo y Dios permitió que él acabara como medio loco hasta que se diera cuenta de que la soberbia había llenado su corazón y hasta que no se arrepintiera. Entonces, David lleva el arca a Jerusalén y es Salomón quien le construye un templo y pone el arca en el Santo Sanctorum, que era como decir, qué sé yo, ahorita como el Santísimo en la iglesia, ¿no? Y luego, ya sabemos qué pasa con los pobres israelitas, pues vienen los babilonios con Nabucodonosor y destruyen todo el templo y el arca desaparece. ¿Qué pasó con el arca? Nos cuentan en la segunda de Macabeos, nos dice la palabra de Dios. Estaba escrito también en este documento que el profeta, por instrucciones de Dios, se había hecho acompañar por la tienda del encuentro con Dios. ¿Se acuerdan que la tienda del encuentro con Dios era el lugar donde se guardaba el arca? Y el arca de la alianza y que se había dirigido al monte desde el cual Moisés había visto la tierra prometida por Dios. El profeta del que habla es Jeremías. Y que al llegar allí Jeremías había encontrado una cueva en la que depositó el arca de la alianza, la tienda y el altar de los incensos, después de lo cual tapó la entrada. Y nos dicen que algunos de los que lo acompañaban pusieron señales en el camino, pero ya no pudieron encontrarlo. Jeremías, al saber esto, los reprendió diciéndoles, ese lugar debe quedar desconocido hasta que Dios, el Señor, tenga compasión de su pueblo y vuelva a reunirlo. Entonces el Señor hará conocer nuevamente esos objetos y aparecerán la gloria del Señor y la nube, como aparecieron en tiempos de Moisés y cuando Salomón pidió al Señor que el templo fuera gloriosamente consagrado. O sea, el arca de la nueva alianza, de la alianza en el Antiguo Testamento es el arca construida en madera de acacia, construida bajo las instrucciones del mismísimo Dios, otorgado a Moisés, arca que fue llevada durante todo el tiempo del desierto, luego quedó en las montañas de Judea, hasta que cuando David es rey, decide bajar el arca o subirla a la ciudad de Jerusalén, perdón, llevarla a la ciudad de Jerusalén y poder construir un templo especial. Y Dios también le dice, no eres tú quien me ha de construir ese templo, sino un descendiente tuyo, ¿no? ¿Y de qué forma quiero mi templo? También a Salomón le dieron todas las instrucciones. Esa arca permanece en ese templo hasta que llegan los babilonios. Y es Jeremías quien vuelve a llevarse el arca con la tienda del encuentro hacia unas montañas de Judea y la esconde y dice el profeta que será el Señor cuando tenga ya misericordia de su pueblo y decida reunir a su pueblo, el mismo Dios hará conocer nuevamente y aparecerán la gloria del Señor y la nube, como aparecieron en tiempos de Moisés. Nos mostraría nuevamente esa arca para que el Señor pudiera reunir a su pueblo. ¿Por qué decimos que María, nuestra madre, es el arca de la nueva alianza? Si vamos a Lucas, que es el que más nos habla de este tema, y Juan también, vemos en María muchas similitudes del arca de la nueva alianza, porque es como que la historia del hombre se parte antes de Cristo y después de Cristo. Y la era de Cristo empieza con el sí de María, ¿sí? Con el sí de María. Nos dice Lucas en 1:35,
Cuando el ángel le contestó a María, María le pregunta, ¿y cómo sucederá eso? El ángel le contesta, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra y el poder del Altísimo se posará sobre ti. Por eso el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. ¿A qué figura le recuerda esto de la sombra de Dios que se posará? Y acá lo único que cambia Lucas es la nube por Espíritu Santo, ¿no? O sea, el poder de Dios entrando en María. Entonces, ahí el evangelista hace esa similitud de cuando Dios se aparece a Moisés y le dice lo que va a pasar, que le tiene que construir. Y cuando Dios hablaba con Moisés, venía la nube a posarse sobre la tienda del encuentro donde estaba el arca para hablar con Moisés. Y así también con María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la sombra del Dios Altísimo se posará sobre ti. Y nos sigue diciendo el evangelista, cuando David se entera dónde estaba el arca, se pone de pie enseguida y sube a las montañas para traer el arca porque le dicen, oye, ¿cómo es posible que tú que vives con tanto esplendor, el arca del Señor siga estando bajo una tienda que era de tela, ¿no? Entonces él enseguida se pone de pie y va a las montañas de Judea para traer el arca a Jerusalén y poder construirle un templo. Cuando María recibe el anuncio del ángel y le anuncia también que su prima, que su parienta Isabel, la que decían que era estéril, estaba embarazada de 6 meses, María se pone inmediatamente de pie y se va a las montañas de Judea, a Elcarem. Se pone en camino enseguida y va a las montañas. O sea, las mismas palabras del apóstol, las mismas palabras que usamos en el texto de David, en segunda de Samuel. María se va a la región montañosa de Judea, a Encarem, para visitar a Isabel. Se pone de pie. Ya en su vientre había sido engendrado el verbo de Dios, la palabra de Dios. ¿Qué contenía el arca de la antigua alianza? Las tablas con la palabra de Dios para el pueblo israelita. ¿Y qué llevaba María en sus entrañas purísimas? Lo dice el mismísimo Juan en el capítulo 1, en el Evangelio según San Juan. Y la palabra de Dios existía desde el principio, existía con Dios. Y esa palabra, el verbo de Dios, se hizo carne para habitar entre nosotros. ¿Y dónde se hace carne esa palabra de Dios? En las entrañas de María, que desde el momento de su sí concibe al Hijo de Dios y esas entrañas se convierten en la nueva alianza. Ella es el arca viva que está llevando a la palabra de Dios hecha vida en sus entrañas. Amén. Luego nos dice el mismo Lucas que María sale presurosa y se encuentra en la montaña. Entonces, vemos también a David ante el arca, saltando de gozo. ¿Recuerdan ustedes quién salta de gozo cuando ve entrar y escucha la voz de María? No es Juan el Bautista el que salta de gozo en el vientre de su madre Isabel al escuchar la voz de María, porque llegaba la llena del Espíritu Santo, la llena de gracia, y llevaba en sus entrañas aquel que era el sol que nacía de lo alto para iluminar a todos los que vivimos en tinieblas. Salta de gozo aquel que había sido designado por Dios y había sido llamado a preparar los caminos del Señor, a allanar la tierra donde tenía que trabajar el Señor, a anunciar que ya llegaba la promesa del Eterno, la promesa del Mesías, de aquel que venía a salvar a su pueblo, a redimir a su pueblo, ya había llegado.
Y Juan lo reconoce desde el vientre de su madre. Imagínense ustedes esa santidad de todos los que estaban ahí presentes, ¿no? Y acabamos de leer la supuesto de segunda de Samuel, cuando David dice, ¿quién soy yo? ¿No? Para que el Señor me visite a mí y a mi familia. O sea, él traía el arca lleno de alegría, lleno de contento, saltando de júbilo, bailando en los caminos, toda la gente al son de trompetas bajaban el arca emocionadísimos, porque ahí venía la palabra de Dios. Y David pregunta, ¿quién soy yo para que venga el Señor? Esta arca, que es el símbolo de la alianza que tenía el pueblo israelita con Dios, viniese con él a su casa, la casa de David, donde estaba su reino, ¿no? Y igual fue la explosión de Isabel, cuando Isabel, al escuchar la voz de María, dice, dichosa tú que has creído, pero después le dice, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? La misma expresión que usó David, ¿quién soy yo? Porque reconozco mi nada y mi pequeñez, mi pecado y mi miseria. Soy un granito de arena chiquitito. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Y la palabra Señor para el judío era una palabra sagrada, no se la decían a cualquiera. Esa era solamente guardada para Dios. Isabel, sin que nadie le haya dicho, oye, mira, ahí viene María, no le mandaron un WhatsApp, mira, va a tu prima María que está embarazada. No, es el Espíritu Santo. Isabel, nadie le dijo que María está embarazada. Es el Espíritu Santo quien la hace hablar y le hace expresar llena de gozo. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor, venga a verme? La misma expresión que usó David, ¿cierto? Y David, al igual que Juan, como él les decía, salta de gozo y de alegría al escuchar, Juan de gozo al escuchar la voz de María y David de gozo al llevarse el arca. David, antes de llevarla para Jerusalén, el arca permanece en las montañas, en la casa de Obed-Edom, 3 meses. ¿Cuánto tiempo permanece María, el arca viviente, en las montañas de Judea, en el Incarem? 3 meses antes de regresar a Nazaret. Exactamente lo mismo, el mismo tiempo, el mismo plazo, y casi como que se repitiera hasta con las mismas palabras lo que dijo David, lo que dice Isabel, el gozo de David, el gozo de Juan, el tiempo de permanencia del arca en la casa de Obed Edom, en las montañas de Judea, y en esas mismas montañas permanece María, el arca nueva de la alianza, el arca viva de esa nueva alianza, permanece también 3 meses antes de regresar a Nazaret. Y en Apocalipsis, el apóstol nos las presenta, el arca y la mujer en el cielo. Nos dice en la visión preparatoria que se abrió el templo de Dios que está en el cielo y en el templo se veía el arca de su alianza. ¿Quién es el templo de Dios? ¿Se acuerdan cuando Jesús les dice en la palabra, derriben ese templo y yo lo reconstruiré en 3 días? Él es el templo donde vive la santidad. Él es ese templo vivo donde vive toda la gloria de Dios. Por eso el Señor nos dice que donde está Él está su Padre, y donde está su Padre está Él, y donde están ambos está el Espíritu Santo. O sea, la Trinidad completa habita en el Señor. Por eso, cuando el apóstol nos dice en Apocalipsis, en el versículo 19 del capítulo 1, entonces se abrió, del capítulo 11, perdón, versículo 19, entonces se abrió el templo de Dios que está en el cielo, y en el templo se veía el arca de su alianza. ¿Qué corazón habita junto con el de Jesús? ¿No es el corazón de María? ¿No son nuestros dos corazones unidos siempre desde el momento de la encarnación? Y los dos vivieron la pasión y los dos vivieron el momento del dolor en la cruz, en la redención. Y los dos corazones unidos vivieron llenos de gozo
el triunfo del Dios en la resurrección. Entonces, nos dice el apóstol, se abrió el templo de Dios que está en el cielo y en el templo se veía el arca de su alianza. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y una gran granizada. Hermanos, la mujer que estaba encinta y gritaba por los dolores de parto, por el sufrimiento de dar a luz en Apocalipsis, es la mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas en la cabeza. ¿Quién es esa mujer? Es María. María, arca de la nueva alianza, el arca que llevó en su vientre, en sus entrañas purísimas durante 9 meses al Verbo, o sea, la palabra, al mismísimo Dios encarnado en María, haciéndose hombre como tú, como yo, asumiendo condición humana. Si Dios le dice a Moisés que construya el arca de madera acacia, que es como que incorruptible, María, sin pecado original, también es incorruptible. Si Dios preserva la madera, ¿por qué no puede preservar a María, que es arca viva? No es un arca de madera, es un arca viva que contuvo al Dios, Rey y Señor de todo lo creado durante 9 meses, que fue la que lo acunó en sus brazos, lo amamantó con sus pechos, la que lo cuidó, lo acarició, secó sus lágrimas, le enseñó a caminar, le enseñó a orar, la madre que lo acompañó en todo su caminar en la tierra. Entonces, por eso nosotros decimos que María es el arca de la nueva alianza y esa arca está en el cielo, porque así nos dice Juan en Apocalipsis, ¿no? Cuando ve, se abre el cielo de Dios y muestra el arca de la alianza. Ahí en el templo de Dios. El templo es el mismísimo Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, por eso nosotros debemos tener una veneración muy, muy especial por María. Y este que es el mes del Rosario, pues encomendémonos a nuestra Madre, que como buena mamá ora por todos los hijos. Y las que son mamás creo que entenderán. Oran más por aquellos que son más canallitas, auxilian más a aquellos que están como medios desviados en la vida, desubicados, descarriados. La mamá siempre va a interceder más para que se pueda entender y dar oportunidades a los hijos perdidos. Porque los que están caminando recto, pues ya sí sabe que están caminando recto. Pero el corazón de la mamá no deja de amar a aquellos que están extraviados, de salir a buscarlos, de preocuparse por ellos. Y cuanto más el corazón de María, a la que fuimos entregados en la persona de Juan. Y tú y yo estamos llamados como Juan a acogerla, no en nuestra casa física, sino en nuestro corazón, que es la casa espiritual que tenemos, nuestro interior. Hermanos, sepamos quién es María. ¿Por qué se le dice auxilio de los pecadores? ¿No? ¿Por qué se le llama María, Madre de los cristianos? ¿Por qué es arca de la nueva alianza? ¿Por qué es un vaso espiritual? Hoy día hemos aprendido. ¿Por qué es María el arca de la nueva alianza? Porque ella ha contenido en su interior al Verbo hecho carne. Ella lo ha llevado y ella lo ha mostrado al mundo cuando lo presenta en el templo después de 40 días. Llevaba en sus brazos a la palabra hecha carne. Va a llevar al templo aquel que es el templo vivo. Va a llevar al mismo Dios a su propio templo. Hermanos, que esta palabra nos enriquezca, nos haga amarla más
y entender la obra maravillosa de Dios para con nosotros, porque nos amó en extremo, porque nos amó porque estábamos perdidos, porque su plan de salvación incluía el sacrificio más grande. ¿Recuerdan ustedes a Abraham cuando el Señor le pide que sacrifique a su hijo Isaac, al hijo de la promesa? Y Abraham estaba dispuesto en obediencia a Dios, pero qué dolor tendría en su corazón. Y Dios no lo dejó, al final no se lo permite. Le dice, he probado tu obediencia y por eso te haré padre de naciones, ¿no? Contaré a tu descendencia. Tu descendencia serán como las estrellas del cielo y las arenas de la playa. O sea, incontable. Por eso lo llamamos Abraham padre de la fe. Y María es aquella niña de 14 y 15 años que dio un sí rotundo, el hágase en mí según tu palabra, ¿no? Hágase. Yo te doy permiso para que actúes como el Dios te ha dicho. Por eso Dios también a cada uno de nosotros, Él quiere que tú y yo tengamos una relación personal con Él, pero también nos dice, ¿me abres la puerta de tu corazón? Porque Dios que es caballero no va a entrar a las patadas. Entonces, acudamos al auxilio de María, arca de la nueva alianza. Y el Señor nos dijo claramente que esa alianza sería eterna, es para toda la eternidad. Ya no hay más alianzas. Es la última y eterna de las alianzas, porque ha sido sellada con la sangre del Cordero, del único Cordero que es Cristo. Que el Señor los bendiga, los guarde y les muestre su rostro. Oremos por todas las personas que están pasando dificultades en temas de salud, temas laborales. En verdad, es triste escuchar tantos casos de suicidio, de desesperación, cuando el hombre no tiene a Dios en su corazón y solamente tiene las cosas materiales, siente que su vida está perdida. Oremos. El rosario, cójanse del rosario, que es un instrumento de salvación. Hermanos, que tengan ustedes bendecida semana. A las 4 los esperamos con nuestro espacio Mi Voz hasta el Cielo. A las 6 con la Santa Misa, a las 7 el Rosario y a las 8 sí, continuamos con el estudio de los 4 Evangelios. Para conocer a alguien, para amar a alguien hay que conocerlo. Nosotros no podemos amar lo que no conocemos, ¿no? Y eso es natural. La familia se ama no porque es familia, sino porque se conoce y tienen trato. Entonces, ¿dónde conocemos a Dios? Es a través de su palabra. Y esta noche, pues los invitamos a seguir conociendo a Jesús a través de los evangelios. Y sigan inscribiéndose las parejas para el retiro de matrimonios del 16, 17 y 18 de este mes. Las instrucciones están súper claras, así que no hay problema. Inviten a todos los matrimonios, no solamente para los que están en crisis, sino para los que quieren renovar su amor, a los que quieran trabajar un poco más en sí mismos, ¿no? Les invitamos a compartir la página y a darle like y que tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias.